Muy buenas tardes. La actividad que nos correspondió fue componente práctico manejo de Arbences, presentado por Fanori Mestizo Mera y Oscar Mario Vanguero. Introducción. La importancia de este trabajo, eh, con el artículo que la tutora nos dio, se puede identificar las diferentes clases de artículos que se presentan eh, introducción. Con la importancia de este trabajo, eh, es, es que a través del artículo que nos correspondió, se aprende a identificar las diferentes clases de Arbenz, eh, cuáles pueden causar daños al cultivo y cuáles son muy amigables a las plantas. Esto permite al estudiante que como futuros agrónomos podamos enfrentarnos a cualquier problemática que se nos presente. El objetivo general principalmente fue identificar las diferentes clases de los arbences en el artículo correspondiente. Y el objetivo específico fue clasificar taxonómicamente los arbences, identificar las características biológicas y ecológicas, identificar los periodos críticos de competencia, diseñar un manejo integrado y control de arbences. Saludos. La actividad 1 consistía en la identificación y caracterización de las plantas arbences bajo invernadero en un cultivo de rosa. En este cuadro podemos observar que tenemos la clasificación taxonómica de esas 10 especies que albergaban en el cultivo, ¿sí? Entonces, como su clase, teníamos dicotiledonias, familia, entre ellas está rodales, poligonales, leguminosa, umbelliflora, campanulate, geraniales, glumiflora, ¿sí? Su orden está la brassicacia, poligonacia, leguminosa, apiacia, astrasacia, asalaricacia, posacia, saiperacia. Podemos ver que las dicotiledonias solo tenemos seis familias, pues, que eran de las más representativas, bueno, de las que más se encontraba en el cultivo de rosa. Y de las monocotiledonias tenemos una familia, pero esta familia, que es la gluriflora, también albergaba dos órdenes dentro de la presencia, pues, en el cultivo, que es la posacia y la saiperacia. Del orden de la cotiledonia teníamos 6 órdenes más representativas dentro del cultivo, ¿sí? Entonces, como género y especie, tenemos que encontramos primeramente una de las especies más dominantes dentro del cultivo, que es la Cardami hirsuta. También tenemos Rumes crispus, Trifolium repes, Hydrocutile monpladi, Senecio vulgari, Cotula australis, Osilis cordiculat, Poa annua, y la segunda especie más dominante del cultivo está la Penicetum clandestinum. Y también tenemos del orden de la Saiperacia, tenemos la Cyperus. La segunda actividad consiste en la revisión de las características biológicas y ecológicas de estas arbences, pues, dentro del cultivo. Con este ejercicio se logra entender acciones, pues, que hay que hacer antes de hacer cualquier intervención dentro de un cultivo establecido. Por ejemplo, antes de cualquier intervención se debe primero identificar las arbences, pues, que están en el cultivo, cuáles son las más dominantes, conocer su ciclo de vida, ¿sí?
cuáles son los periodos de competencia críticos para poder llegar a hacer un control que garantice pues que la dominancia de estos cultivos no supere pues al cultivo de interés del agricultor, ¿sí? Entonces hay que conocer la forma en que se propagan estas especies, hay que conocer eh, qué cantidad de semillas pueden producir, a qué distancia puede ser dispersa esta semilla y lo ideal es conocer el ciclo de vida para así poder hacerle control, ¿sí? Y teniendo toda esta información podemos ahora sí pensarnos pues en un control de manejo integrado de estas arbences para beneficio del cultivo y de la producción. Esta es pues a modo de evaluación sobre la presentación de esta actividad que nos planteó el componente práctico en la guía de actividades. Eh, el punto 3 que me correspondió a la actividad 3, revisión de los periodos críticos de competencia. La periodicidad en la ejecución de las prácticas de control de maleza afecta diferencialmente a la especie y en caso particular del sistema de rosa bajo invernadero. Estas permiten a completar su ciclo de vida y a desarrollar su sistema estoloníferos. Actividad 4, propuesta de manejo de especies arbences en el cultivo de rosa. Para desarrollar una correcta propuesta de control de arbences es importante identificar los tipos de arbences dentro de los sistemas agrícolas y la forma en que interfiere en el cultivo. De acuerdo a su ciclo biológico, los arbences se clasifican como anuales y perennes por la capacidad de persistir por cortos o largos periodos de vida en los diferentes cultivos. El control de los arbences es una de las labores más costosas en el manejo de cultivo. Prácticas preferenciales, estas impiden el ingreso del organismo planta a la franja de cultivo. Una principalmente que debe tener para ingresar a un cultivo es desinfectar los zapatos, eso es cloro diluido con agua. Y lo otro es trascendental la identificación del direccionamiento del viento. Esto es para, para imposibilitar la conducción de los insectos. Prácticas de eliminación, esta conserva las problemáticas organismos en un inferior dentro del sistema. Primero, impedir tener resto de las podas en los callejones, logran ser un contagio de etapas inmaduras de plaga. 2, buen manejo y control de arbences que pueden ser hospedaderas de población, así como de otras que pueden estar alrededor del terreno. 3, si se localiza rosas con inicios de plaga, esta debe marcarse y tratar de que no se esparza a los demás. Si esto acontece, conviene retirar la planta infestada. Proceso de desarrollo de la rosa, cosecha y post cosecha. Primero, ejecutar un monitoreo más exhaustivamente para impedir contagios anticipados en la rosa. Ya se identificaron los arbences que están presentes en el área de investigación. Es importante saber el tipo de maleza y de estructura. 2, buenas prácticas de recolección impiden el mayor peligro de contaminación. 3, ejecutar un buen manejo de cosecha de rosa con las larvas deben ser quemadas o cavar una profundidad óptima para impedir que se perjudiquen las plantas sanas. 4, manejo cultural. El cubrimiento de la superficie con cubierta a partir del soqueo permitiendo retrasar la aparición de arbences. 5, control manual. Es necesario el control manual de los arbences agresivos de difícil manejo por método químico mecánico. Intervención mecánica de arbences. Se efectúa arado, el cultivo de rosa, guadaña, de hierbe a mano, de hierbe con fuego controlado, utilización de machete. Conclusión. Durante años se ha utilizado el uso de herbicida, el cual muy pocas veces se ha solucionado el problema. Tener el conocimiento de cada
de cada especie que hace parte de la naturaleza es fundamental. Para este caso, elegir y profundizar el manejo integrado de arbences es la mejor elección para proveer y sostenibilidad en el cultivo de rosa. La identificación de la arbences es una actividad determinante para su control puesto, entendiendo sus características biológicas y ecológicas y sus periodos críticos, se planifica de manera adecuada y correcta planes para controlar su propagación y desarrollo. Esto es importante para obtener resultados favorables y más eficaces durante la producción de rosas. Muchas gracias.